Hola queridos amigos, ¿cómo están el día de hoy? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Amigos, les voy a recordar todas nuestras redes sociales para que estén en contacto directo con nosotros. Recuerden visitar nuestra página www.omradio.com.mx y en redes sociales nos pueden encontrar como Om Radio MX. Y nos encuentras en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en YouTube. Entonces métanse ahí a todas nuestras redes sociales para que estén en contacto directo con nosotros. Amigos, también recuerden que pueden mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 2222-066120 o bien hablarnos directamente a nuestro teléfono en cabina, el 222-249-4602. Repito el teléfono en cabina, 222-249-4602 para que nos manden un mensaje. Bueno, si nos quieren marcar directamente, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o simplemente escríbanos para saber de dónde nos están sintonizando, para saber hasta dónde llega la señal de Om Radio. Queridos amigos, pues bienvenidos. Hoy estoy, la verdad, súper contenta. La verdad es que hoy me siento de un ánimo muy especial y quiero compartirles porque la verdad es que sí quiero compartir esto con ustedes, porque ustedes o me escuchas son una parte muy importante en mi vida, de forma personal, de conciencia biomagnética, de Om Radio, y la verdad es que quiero mandarle un saludo súper, súper especial a mi hermano y a su esposa, a mi hermano, el arquitecto Francisco Reyes, y a su esposa Nancy, porque, pues bueno, ¿qué creen, amigos? Pues les quiero presumir que voy a ser tía por segunda vez, y la verdad es que estoy como muy contenta, muy emocionada, y quería compartir esto con ustedes, le mando muchos saludos a mi hermano, a su esposa, y a toda mi familia, porque estamos, bueno, que no cabemos de la emoción en casa. Y bueno, también hoy es un día súper especial porque, bueno, hoy entró a la programación de Om Radio los días jueves este nuevo programa en Massage con mi nueva compañera, con Maru Campos. Ojalá hayan disfrutado, bueno, las personitas que ya estuvieron sintonizando Om Radio desde la mañana, ojalá hayan disfrutado mucho este extraordinario programa con Maru Campos. Y bueno, no pueden dejar de escucharla todos los jueves a las 9 de la mañana antes de iniciar nuestra emisión de Conciencia Biomagnética. Y bueno, bienvenida Maru, bienvenida a Om Radio, queridos amigos. Y pues bueno, recuerden que a mí me pueden encontrar como Angélica Reyes Navarrete, con mi nombre completo, en Facebook, para que ahí me puedan mandar una solicitud de amistad, o pueden mandarnos, recuerden, un mensaje vía WhatsApp, pueden mandarnos una solicitud al grupo de Conciencia Biomagnética. Recuerden, amigos, que este grupo es especialmente hecho para ustedes, para que ustedes puedan ahí enviar sus comentarios, mandar sus eventos, publicar si tienen alguna terapia, algún artículo de interés, si tienen algún curso o algo. Bueno, ahí es el medio en donde ustedes pueden platicarnos sobre lo que hacen. Entonces, mándenos una solicitud ahí al grupo, o a mí pueden mandarme una solicitud si tienen un mensaje, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Pues bueno, ahí ustedes pueden estar en contacto directo con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que de repente cuando nosotros estamos o recibiendo terapias de biomagnetismo o dando sesiones de biomagnetismo a nuestros usuarios, a nuestros pacientes o a nuestra familia, muchas veces sucede que la terapia pareciera que no funciona. Ay, Jessy Carrillo, saludos Jessy, hasta Toluca, gracias por sintonizar Om Radio aquí, que nos están viendo, para toda la gente, hola, que nos está viendo por vía Facebook. Hola amigos, qué bueno que nos acompañan en esta mañana. Y bueno, entonces, una de las claves en el éxito de la terapia de biomagnetismo es la dieta. Y realmente ese es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los terapeutas, y no nada más los terapeutas, en general cualquier personal de la salud que
que damos terapias o que damos consulta, o los nutriólogos, por ejemplo, o el personal de salud, por ejemplo, aquí en nuestro país, en las clínicas de salud pública se le orienta a las personas sobre cómo pueden llevar su salud en cuanto a la dieta. Entonces se les orienta sobre muchos aspectos, pero desafortunadamente, y yo creo que no nada más es un problema de salud pública en nuestro país, tanto la obesidad como el sobrepeso, sino creo que es un problema de salud a nivel mundial, que en algún momento ya lo hemos abordado aquí en el programa. Y sin embargo, muchas veces llegamos a pensar que con una simple terapia podemos bajar de peso, podemos controlar nuestros niveles de tensión arterial, podemos controlar los niveles de glucosa, de ácido úrico y muchas otras cosas. Pensamos que solamente con las puras terapias va a ser suficiente. Ahora está como muy de moda, ¿no? Estas terapias integrativas para bajar de peso, en donde está la acupuntura, la auriculoterapia. Ahora con el Reiki, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas, la fitoterapia, la herbolaria, las flores de Bach, los tratamientos adecuados que se puedan utilizar para bajar de peso. Y entonces ahí le estamos dejando el 100% de la responsabilidad a la persona que nos presta su servicio como terapeutas. Y eso es algo que nosotros como pacientes o como usuarios de cualquier terapia, no nada más de biomagnetismo, tenemos que ser 100% conscientes de que nosotros tenemos que poner un granito de arena. Si bien es cierto que las terapias son extraordinarias y maravillosas, pero entonces, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué voy a una sesión de biomagnetismo para perder peso o para bajar peso o para bajar de peso o para controlar los niveles de glucosa o la presión arterial alta o colesterol o triglicéridos? Y bueno, mejoran y después, ¿por qué regresan esas cifras? Bueno, porque aquí una de las claves en cualquier terapia alternativa complementaria es la dieta, es la alimentación. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas llevamos dietas bastante ácidas. Ahorita vamos a hablar de los alimentos alcalinos y de los alimentos ácidos y cómo complementar esto, ¿no? Porque el hecho de que la carne, por ejemplo, el café, las harinas refinadas, sean alimentos totalmente ácidos o con una alta acidez, no significa que tengamos que eliminarnos de la dieta, no significa que no podamos consumir de repente un chocolate o que se te antoje, no sé, una copa en una fiesta o que de repente se te antoje un filete o algo así, y no significa que tengas que eliminarlas totalmente de tu dieta. Por supuesto que no, sino que tenemos que aprender a mezclar estos alimentos, a combinar estos alimentos. Ojo, amigos, recuerden que esta información es una información muy básica. Lo ideal sería que, de acuerdo a mi índice de masa corporal, al tipo de ejercicio que hago, si soy una persona que hace un atleta, por ejemplo, de alto rendimiento, no va a tener la misma dieta a lo mejor que un adolescente, que un adulto mayor. Entonces, esto solamente es como una guía. Bien, eso como una guía para que nosotros tengamos el panorama general de qué alimentos son ácidos, qué alimentos son alcalinos y qué me puede provocar una dieta con una alta cantidad en alimentos ácidos. Esto es importante porque nosotros tenemos que ser conscientes de una cosa. Ahora muchas técnicas en donde se utilizan los imanes con fines terapéuticos, uno de los principales objetivos de la terapia es neutralizar el pH. ¿Qué es el pH? Porque ahora todo el mundo nos habla del pH y que la acidez y la alcalinidad, y de repente no tenemos esta comprensión total. Todo nuestro cuerpo tiene valores en donde tiene que haber un rango en donde tiene que estar en los límites normales. ¿Dónde vemos estos límites normales? Algo tan simple como la respiración, por ejemplo. La respiración tiene que tener un parámetro para que se considere normal. Aquí excluimos, obviamente, al paciente pediátrico porque los signos vitales, obviamente, son muy diferentes, y también muchas veces lo de los adultos mayores. Estamos hablando de una persona promedio, un adulto, un adolescente. Entonces la respiración tiene una frecuencia promedio, 20, 23
respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca también tiene un promedio entre 70 a 80 latidos por minuto. La temperatura igual, entre 36.5, 36, 36.5, 36 y medio, 37. Podemos considerar esos estándares como valores normales. ¿Qué pasaría, amigos, por ejemplo, si esa temperatura, en lugar de estar en los 36.5, por ejemplo, tuviera un valor superior a los 39 grados, ¿no? Por ejemplo, 39.5, casi los 40 grados centígrados. En un niño, bueno, podría ser fatal, porque pudiera tener una crisis convulsiva y ocasionar otros problemas. Estaríamos hablando de un proceso infeccioso. La temperatura está dándonos una pauta de que no está nada bien el organismo. Y por el contrario, si tenemos una temperatura muy baja, por ejemplo de 34, bueno, ese paciente está en hipotermia y bueno, si no se trata, pudiera llegar a morir. Lo mismo con la frecuencia cardíaca, no podemos estar con el corazón que lata a 1000 por hora o que lata muy, muy, muy lento, bueno, tampoco es normal. Bueno, ese mismo valor, esos mismos rangos que tenemos, también lo podemos medir en el pH. ¿Qué es el pH? El pH lo podemos connotar o lo podemos explicar. Significa potencial de hidrógeno. Ay, pero ¿qué es eso del potencial de hidrógeno? Todo lo que nos rodea, todo nuestro organismo está compuesto por unos átomos que se llaman hidrógenos. ¿Qué es eso del hidrógeno? Es muy sencillo. Imagínense una molécula de agua. Todos conocemos la molécula de agua que es H2O. Es decir, dos iones hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Bueno, pues ese pedacito de hidrógeno, todos estamos compuestos por hidrogeniones, todos, absolutamente todo está hecho por hidrogeniones. ¿Qué sucede entonces en el pH? Cuando nosotros hablamos del pH, estamos hablando del rango de acidez o el rango de alcalinidad que puede tener una sustancia o que puede tener cierto valor dependiendo de la medición que se haga. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la orina. La orina de las personas, o la orina, estamos hablando aquí del humano, porque la otra vez me preguntaban sobre el pH de los animalitos, de los perritos y de los gatitos, y ahí son otros valores, ¿no? Pero bueno, en el caso de la orina tiene un pH ligeramente ácido. Eso es algo que conocemos por cultura general, que la orina es ácida, por ejemplo, que el pH de la vagina, de la cavidad vaginal también es un pH ácido, que el pH del estómago también es un pH ácido. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos salimos de ese límite permitido de acidez que puede tolerar nuestro organismo? Entonces ese pH, en lugar de ser, pues, de tener la acidez normal, puede llegar a tener una hiperacidez, un exceso de acidez. Y eso está en función de estos átomos o de estas moléculas, de estos átomos de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos decir entonces que tiene que ser lo normal? Porque ahora vemos y nos bombardean en redes sociales y en el internet sobre las dietas alcalinas. Que las dietas alcalinas son las mejores para evitar fenómenos tumorales, para evitar procesos con cáncer y para evitar muchísimas cosas. Sin embargo, hay una teoría en la que nos habla que una dieta muy alcalina o un pH muy alcalino dentro de un organismo puede ser o es un terreno biológico totalmente adecuado para el desarrollo de bacterias y de parásitos. Y por el contrario, cuando tenemos un pH demasiado ácido, está muy bien determinado con medicina basada en evidencias, que un pH muy ácido puede llegar a causar incluso fenómenos tumorales como cáncer, el pH demasiado ácido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿son buenas las dietas alcalinas? ¿No son buenas? En el caso de los veganos o los vegetarianos que tienen esta disciplina de llevar dietas alcalinas por muchísimo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el caso del pH, lo ideal es tener un pH neutro, ni muy ácido ni muy alcalino, es decir, mantenernos en ese límite. Ese límite, así como comenté,
de la frecuencia cardíaca, que tiene un límite normal, la frecuencia respiratoria tiene un límite normal y la temperatura tiene un límite normal, bueno, el pH también tiene un límite normal. Ese límite normal está en función del grado de hidrogeniones que tengamos en una solución. ¿De cuánto es ese pH? De acuerdo a esta teoría de Isaac Boys-Durán, a él le llamó a ese nivel energético normal, lo determinó con un pH de 7 más menos 0.3 décimas. Y eso suena bastante complicado, ¿no? Cuando no estamos familiarizados con algunos términos pudiera sonar bastante técnico y bastante complicado. Pero si nosotros hiciéramos un examen de nuestra sangre o del plasma, por ejemplo, del plasma es la parte líquida que circula en nuestras venas, aparte de las células, eritrocitos, plaquetas y demás. Bueno, ese pH dentro de nuestros vasos sanguíneos tiene un valor de 7.4, bueno, 7.35, 7.4 más o menos. Es decir, estamos hablando de que el pH de nuestra sangre se encuentra exactamente a la mitad de la escala de medición del pH, que es una tablita que va del 0 al 14. Y en nuestra sangre ese pH se mantiene exactamente en la mitad, 7.35, 7.4, 6.7, exactamente a la mitad. ¿Qué significa esto? Que si ese límite de 7.4 que está fisiológicamente circulando por todo el torrente sanguíneo, significa que todo su entorno también debe de estar en ese límite. Obviamente para esto se necesitan algunos estudios de laboratorio, ahí se puede medir los gases en sangre, el pH de la orina, el estómago y muchísimas cosas. Pero, ¿qué sucede entonces? ¿Qué síntomas yo puedo tener si entonces tengo un pH demasiado ácido? O sea, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasaría en mi cuerpo si, por ejemplo, mi pH, cuando nuestro pH está por debajo de 7, es decir, 0, 2, 4, 4.5, 6.3, etcétera, significa que tenemos un pH bastante ácido. Yo les sugiero, amigos, que vayan a su buscador en internet y busquen cuál es el pH bueno, no vamos a decir marcas, no podemos decir marcas, pero bueno, este refresco muy popular de etiqueta roja. Busquen cuánto es el pH de este refresco de cola y se van a sorprender de la cantidad, de cuán ácido es este tipo de refresco de cola y en general todas las gaseosas, pero se sorprenderían. De verdad que si tú te metieras a investigar todo lo que tiene este tipo de refrescos, todos los químicos que tiene, es una bomba para tu cuerpo. Una dosis, bueno, no dosis, una cantidad de 250 mililitros hace que tu pH se vaya a la hiperacidez extrema y eso es algo sumamente malo para nuestra salud. Y bueno, entonces todo lo que esté debajo del 7 se considera ácido. Ahorita vamos a ver cuáles son esos alimentos que están por debajo de esa escala, de esa numérica de 7. Y todo lo que está por arriba de 7, 8, 9, 10.5 hasta el 14, por ejemplo, entonces es alcalino, que es lo más frecuente encontrar en nuestras dietas, pues alcalino. Dietas alcalinas como por ejemplo contienen muchas verduras y muchos vegetales. Ahorita lo vamos a considerar. Bien, ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué sucede cuando a causa de mi dieta yo no puedo mantener ese nivel energético normal del que se habla? Nivel energético normal nos referimos a estar exactamente a la mitad de esa tablita de pH. Es decir, mi cuerpo no puede estar ni muy ácido ni muy alcalino. ¿Por qué? Aquí es la pregunta. O sea, ¿por qué no puedo tener mi cuerpo una acidez extrema? Bueno, porque de acuerdo a algunas teorías en las que se estudian los campos electromagnéticos para fines terapéuticos, cuando tu cuerpo está en el límite de acidez o en el límite máximo o en el límite extremo, como le queramos llamar, estamos preparando a que nuestro cuerpo sea un terreno biológico adecuado para que lleguen microorganismos patógenos, pero específicamente 2. Y estos 2 bichitos que llegan a colonizar tu cuerpo cuando estás en una acidez extrema son los hongos y los virus.
Los hongos y los virus requieren de este pH extremadamente ácido para poder sobrevivir. ¿Qué es un virus? Pues el virus de la gripa, el virus de papiloma humano, por ejemplo, el sarampión, la varicela, los herpes, el VIH-Sida, por ejemplo, todos esos virus aprovechan, es decir, que una persona que se infecta de un virus, ejemplo, papiloma humano, que es ahora uno de los virus en el que la ciencia ha puesto ahora su atención total por todo lo que llega a causar de forma crónica como cáncer cervicouterino. Una mujer, una paciente o un hombre que se infecta de papiloma humano, ese virus no llegó solamente así de la nada. Es decir, que esa persona que es receptora de este virus tuvo que haber tenido algo propicio para que ese virus se desarrollara. Nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad total de poder enfrentar y de poder atacar cualquier microorganismo patógeno, cualquier hongo, virus, bacteria o parásito, cualquiera. Pero ¿qué pasa si mi sistema inmunológico por cuestiones de la dieta no está en una adecuada forma? Bueno, ¿qué sucede? Esto, que llega un hongo o un virus, en este caso, cuando hay un pH muy ácido, y entonces empieza a proliferar en el organismo de una persona. Y lo mismo los hongos. Por ejemplo, el hongo más común que podemos encontrar, y yo creo que todos conocemos a una persona con pie de atleta, o uno también puede tener pie de atleta, que es un problema de hongos. Hagan un análisis de su dieta, hagan un análisis de qué es lo que están consumiendo cotidianamente, y ustedes se van a llevar una gran sorpresa al ver que la mayoría de los alimentos que consumimos cuando hay un pie de atleta, cuando hay un hongo, cuando hay caspa, la caspa también es un hongo, y se darán cuenta que estamos llevando una dieta sumamente ácida. ¿Qué sucede entonces? Yo preparo a mi cuerpo es como si tú prepararas como la casita para estos bichitos, y entonces llega el hongo, llega el virus y empieza a hacer desastres en tu organismo. Eso pasa cuando tenemos una dieta sumamente ácida. Y por el contrario, ¿qué pasa cuando tenemos una dieta extremadamente alcalina? Es decir, exageramos en el consumo de las dietas veganas, por ejemplo, o las dietas vegetarianas, que son demasiado estrictas. Pasa que también estoy preparando mi terreno biológico es mi cuerpo, lo estoy preparando para que lleguen parásitos y bacterias. Entonces, también no es recomendable tener una dieta tan estricta en cuanto a las dietas vegetarianas o veganas, porque al llevar nuestro pH a la alcalinidad, que bueno, en teoría sería lo mejor, tener un pH, de tenerlo muy ácido a tenerlo alcalino, lo recomendable sería tenerlo alcalino. Bueno, neutro, ni tan ácido ni tan alcalino, pero bueno, si nos vamos a estos extremos de qué es mejor, ácido o alcalino, podríamos connotar entre comillas que alcalino. ¿Qué sucede entonces? Que entonces llegan bacterias, llegan parásitos, y entonces ¿qué problemas de salud tienen nuestros pacientitos? Pues tienen parasitosis, tienen bichos o gusanos en los intestinos, para explicarlo de una forma simple. También podemos tener infecciones bacterianas, por ejemplo, esas infecciones frecuentes en las amígdalas, por estreptococo, por estafilococo, que son bacterias que aprovechan el pH alcalino de nuestro cuerpo, amigos. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces cuando mis células no están en el terreno adecuado para vivir? Pasan muchísimas cosas. De entrada, nuestro cuerpo disminuye la capacidad de absorber los minerales y otros nutrientes importantes. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado, el cuerpo está más enfocado en tratar de equilibrar el pH por una compensación, en cuanto al intercambio de electrones, y entonces una zona se va a la acidez, otra zona se va a la alcalinidad para tratar de compensar, y entonces el cuerpo no puede absorber minerales, no puede absorber muchos nutrientes, disminuye la producción de energía de nuestras células. Es decir, que si tú tienes fatiga crónica o cansancio crónico, significa que hay un desnivel de entrada a nivel celular. ¿En qué nivel? En el pH.
habría que checar si esa fatiga crónica es secundaria a una dieta bastante ácida. ¿Por qué? Porque mis células disminuyen la producción de energía y esto se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces es importante hacer conciencia de esto. ¿Qué más sucede? Que nuestro cuerpo se queda en un proceso de estado inflamatorio crónico. Tu cuerpo, tus células están inflamadas de forma crónica porque no pueden desechar esas toxinas que estamos introduciendo a nuestro cuerpo a través de la dieta, no pueden repararse por sí solas y entonces la célula se edematiza, la célula se inflama, la célula se intoxica. Y entonces, por lo tanto, la célula no puede excretar absolutamente nada de eso. ¿Y qué viene como secundario? Pues tu fatiga crónica, tu cansancio crónico, tus ojeras, por ejemplo, la disminución en la concentración, la disminución en el rendimiento cotidiano y demás. Y algo, lo más importante, cuando nuestro pH no se encuentra en el límite adecuado, lo que más se ve afectado es la capacidad de nuestro sistema inmunológico para combatir y para eliminar las células tumorales, pero también los microorganismos patógenos. Es decir, mi sistema inmunológico no está respondiendo de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque no tiene el pH adecuado para que éste pueda llevar sus funciones de forma normal. Vean lo importante, entonces, cómo un pequeño desequilibrio en nuestro pH puede hacer estragos fatales en nuestro cuerpo. Obviamente nuestro cuerpo trata de compensarlo. Él trata de compensar toda esta falta de oxígeno, esta hiperacidez, esta hiperalcalinidad. Tiene amortiguadores, que son los famosos sistemas buffer que tiene nuestro cuerpo para amortiguar ese pH y que nuestras células no se dañen de más. Pero bueno, eso ya son cuestiones de fisiología bastante complejas que no las vamos a tocar acá, pero nosotros tenemos estos sistemas que se llaman amortiguadores o sistemas buffer en el que el cuerpo trata de mantener ese pH estable. ¿Cómo nosotros? Pero entonces, ¿qué sucede, amigos? Que bueno, vas a una terapia de biomagnetismo porque te dijeron que era para neutralizar el pH, porque te dijeron que era para eliminar hongos, virus, bacterias y parásitos. Ajá, y después, ¿qué sucede con la dieta? ¿Por qué no funciona tu terapia? ¿Por qué te sientes igual de cansado? ¿Por qué te sientes con los mismos síntomas? Porque hay algo que nosotros como usuarios no estamos haciendo bien y es ese desequilibrio mientras el imán te está reequilibrando o está volviendo a neutralizar tus células a través del campo magnético del imán y va a sacar todas las toxinas de tus células, del interior de tus células, pero ¿cómo estás llevando tu dieta? ¿Qué es lo que sigues consumiendo? ¿Qué es lo que está faltando en tu dieta? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal a través de la alimentación, amigos? De estos alimentos ácido-alcalinos vamos a hablar después de nuestro corte comercial. ¿Ok, amigos? Entonces no se muevan, estamos hablando de la importancia de la dieta en la terapia del biomagnetismo. No se muevan. Sigue escuchando Conciencia Biomagnética con la doctora Angélica Reyes Navarrete. Om Radio. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Om Radio MX. Om Radio. Sintoniza tu sentido.
amigos de Om Radio, yo soy Angélica Reyes Navarrete y te invito a que me escuches todos los jueves a las 10 de la mañana en tu programa Conciencia Biomagnética, en donde vamos a hablar todos los temas relacionados con el biomagnetismo, la bioenergética y todos los campos electromagnéticos aplicados a tu salud. Escúchanos, te esperamos. Hola, buena vida, mis queridísimos radioescuchas de Om Radio. Mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta y facilitador y estamos aquí para anunciarles que aquí en Om Radio pueden encontrar información de todos nuestros eventos del año 2017. Vamos a tener cursos sobre holobiomagnetismo, sobre reducción de tallas, sobre plan de vida. En YouTube puedes encontrar más de 120 horas de cursos gratis que tenemos subidos a la red para que tú los puedas ver y aprender de todo lo que a ti te guste. Así que nos vemos en YouTube y nos vemos en tu ciudad cuando estemos por allá. Un gusto, un abrazo y Dios nos bendice. Om Radio. Om Radio. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar. Para todo el que quiera despertar. Sigue escuchando Conciencia Biomagnética con la doctora Angélica Reyes Navarrete. Amigos, estamos de regreso a su programa, a Conciencia Biomagnética. Estamos hablando de la importancia de la dieta en la terapia de biomagnetismo. Y dimos un panorama general de qué pasa cuando nuestro pH se llega a desequilibrar hacia la acidez o hacia la alcalinidad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues ya lo hablamos: hongos, virus, bacterias, parásitos, fatiga crónica, el sistema inmunológico disminuye su capacidad de poder combatir a muchísimas células cancerígenas y sobre todo estos microorganismos patógenos que son los que causan muchísimas de síntomas o de patologías muy graves en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles serían entonces esos alimentos? Vamos a dictar una lista de los alimentos más frecuentes, que podemos encontrar tanto en nuestra dieta como en el consumo habitual, como en el consumo diario, que nosotros podemos estar consumiendo y ni siquiera sabemos que son ácidos o que son alcalinos. Entonces vamos a hablar. Bueno, aquí tenemos que empezar primero a hacer un buen discernimiento de que tenemos algunos alimentos que son más acidificantes que otros. Algunos se consideran altamente acidificantes, moderadamente acidificantes o medio. Entonces, aquí vamos a hablar en general de cuáles son esos alimentos que pueden estar acidificando nuestro pH. Vamos a hablar entonces de entrada de cuáles son los alimentos que nos pueden estar acidificando, de los que consumimos todos los días. Aquí en México, el consumo del maíz o con la tortilla, todo lo que tenga maíz, desde la memela, la quesadilla, las picaditas, los tamales y demás, todo lo que contenga maíz. Entonces, el maíz se puede considerar pues como un cereal, una verdura. Entonces, el maíz es uno de los alimentos más acidificantes que podemos encontrar en nuestra dieta. Entonces, si tú eres de las personas que come en una comida hasta 6 o 7 tortillas, es importante que sepas que a tu cuerpo le estás metiendo una buena dosis de acidez con tus 8 tortillas que nos estamos comiendo, y eso nada más es en el desayuno. Falta la comida, falta el almuerzo, falta la cena. Entonces el maíz es acidificante. Las lentejas también, obviamente todas tienen su valor nutricional, amigos. Por eso de aquí lo importante que comentábamos era que lo ideal es que vayamos con nuestro nutriólogo, que vayamos con nuestro médico, que nos haga un plan nutricional para que nosotros podamos llevarlo al pie de la letra. Eso es información general para que sepamos que puede acidificar
más mi pH y de preferencia algunas cosas sí no consumirlas, pero para nada. Si acaso una vez por semana o 2 veces por semana y porque se te antojó el chocolatito, la galletita, pero algunas cosas sí las podemos evitar o eliminarlas totalmente de nuestra dieta, pero algunas sí son muy necesarias. En nuestro país, bueno, la tortilla obviamente es la fuente de alimento principal en la comida del mexicano y yo creo que también de muchos países, pero es importante saber que también comernos 8 o 10 tortillas en una comida no es nada sano. Las lentejas también son ácidos, son alimentos acidificantes. Las aceitunas, para aquellos que les gustan las aceitunas y estos sabores un poquito más fuertes, bueno, las aceitunas también pueden llegar a causar acidez. Ahora, ¿cuáles son los granos que pueden llegar a acidificar? Todo lo que tenga harina refinada. Saludos hasta Toluca, Jessy, Claudia, hola Clau, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos. Magda Rodríguez, hola Magda, ¿cómo estás? Te mandamos saludos. Escríbenos para ver de dónde nos escuchas, Magda. Gracias por sintonizar Om Radio, gracias a toda la gente que nos están escuchando en este momento en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, en Jalapa, Monterrey, Cancún, Jalisco, hasta Sinaloa. Muchos abrazos a toda la gente de Sinaloa, Kansas, Tennessee, Montreal, El Salvador, Santiago, Paraguay. Les mandamos muchísimos saludos y muchas bendiciones desde la cabina de Om Radio. Entonces, todo lo que sea harina refinada, eso es un alimento sumamente ácido. ¿A qué me refiero con harina refinada? Pues todo lo que son galletitas, las galletitas que compras en el súper, galletas, maicenas, harina de trigo, harinas blancas, todas las pastas, el espagueti, los fideos, la sopa de moñito, etcétera. Todo el arroz también puede considerarse un alimento que acidifica mucho. El pan, el salvado de trigo, la cebada, las galletitas. La menos recomendada son las refinadas. Todavía la harina de trigo sí es acidificante, sí se considera un alimento acidificante. Sin embargo, podemos combinarla con otras cuestiones o con otro tipo de alimentos y bueno, ahí pudiéramos sustituirla por otras cosas, pero todo lo que es refinado, fideos, espaguetis, galletitas y demás, es muy, muy, muy ácido. Ahora que también hay granos y legumbres que pueden acidificar nuestro pH, como cuál, los frijoles. En general, el frijol en altas cantidades se puede llegar a convertir en un alimento muy acidificante. Las lentejas, como ya lo comentamos, los guisantes, o sea, los chícharos también se pueden considerar acidificantes. Y un alimento que es algo que a muchos nos encanta, nos gusta mucho, son los lácteos. En cuanto a los lácteos, la mantequilla, el queso, la leche y todos los quesos son altamente acidificantes, altamente. Sí pueden llegar a proporcionar un poco de algunos nutrientes, algunos minerales como calcio, etcétera, pero en general el pH de todos los lácteos es sumamente ácido. ¿Qué también es ácido? El alcohol, el consumo del cigarro, también son sumamente ácidos. El café, hay muchos amantes del café que de repente una taza de café al día, 2 tazas del café al día proporcionan una buena dosis de antioxidantes, pero ya estar tomando café a lo largo del día durante muchísimo tiempo llega a causar que nuestro pH se llegue a acidificar. Ahora, las proteínas animales, la mayoría de las proteínas animales son acidificantes. ¿Desde cuáles? El tocino, que es delicioso, por supuesto, el tocino, la carne de res, el bacalao, el cordero, el cerdo, el conejo, la salchicha, las terneras, el cerdo son sumamente ácidos. El pollo también se puede llegar a considerar ácido. Y algunas literaturas también hablan de que algunos mariscos como las almejas, la carpa, el bacalao, las ostras, las sardinas, los mejillones,
el atún también pueden llegar a considerarse alimentos ácidos. ¿Por qué? Porque es una proteína de tipo animal. Entonces hay que tener un consumo moderado de este tipo de carnes. Bien, ahora, ¿qué más puede ser ácido? Todo, bueno, ya comentamos sobre la mantequilla, algunos aceites como el aceite de maíz, el aceite de lino, el aceite de oliva, el aceite de sésamo, el aceite de girasol, se considera dentro de las grasas y de los aceites acidificantes. Esto es algo muy importante porque, bueno, todos los días tenemos la ingesta, por lo menos, o de una tortilla, o por lo menos de una galletita, o del chocolate, o del café, y es muy importante que nosotros seamos conscientes de que todo esto acidifica nuestro cuerpo, amigos. Ahora, vamos a los alimentos alcalinos. Los alimentos alcalinos. Aquí los alimentos alcalinos obviamente son muchísimo más nobles, son los más nobles para poder llevar en una dieta. Tenemos verduras alcalinizantes, tenemos algunas frutas alcalinizantes también, por supuesto, y proteínas alcalinizantes. Es decir, que la proteína animal, como las que mencionamos, son muy ácidas, pero hay proteínas vegetales que también pueden ser sustituidas para poder llevar un pH adecuado. La mayoría de las verduras son alcalinizantes. ¿Y cuáles? Hay todas las verduras que se imaginen, todas esas son muy buenas en cuanto al pH porque mantienen un pH alcalino. Sin embargo, ya hablamos de que el llevar nuestro pH a la alcalinidad en extremo puede llevar a que nuestro cuerpo desarrolle una prolifera de bacterias y de parásitos. Entonces, también comer puras verduras a lo largo del día durante mucho tiempo también no es adecuado. ¿Cuáles son las verduras que acidifican? Bueno, pues el brócoli, la zanahoria, la coliflor, el apio, el pepino, la berenjena, algunas verduras que se llegan a fermentar, las que se llegan a utilizar como en escabeche, como chiles y esas cosas, el ajo, la col, la lechuga, setas, los hongos, las cebollas, pimientos, calabaza, rábanos, las espinacas, el alga espirulina, que es el alga espirulina es algo interesante porque es una proteína vegetal con un alto contenido en antioxidantes, en nutrientes y tiene muchas propiedades terapéuticas, el alga espirulina. Los camotes, los tomates, los berros y algunas hojas verdes silvestres. Como en algunos lugares se comen la ortiga y el diente de león, utilizan en algunas ensaladas, también llegan a ser alcalinizantes. Y en cuanto a las frutas, la manzana, el albaricoque, el aguacate, el plátano, las cerezas, el coco fresco, las uvas, el melón, la naranja, melocotón, pera, piña, frambuesas, mandarinas, todas las frutas tropicales como la piña, por ejemplo, sandía, la lima. Estas frutas alcalinizan nuestro pH. ¿Y qué tipo de proteína? Entonces, si hay proteínas animales que acidifican, hay proteínas vegetales que también pueden alcalinizar el pH. De entre ellas son la mayoría de estos frutos secos, como las almendras. Las almendras, de hecho, es importante por eso llevar una guía nutricional, porque si tú te metes a internet a buscar proporciones de cuántas almendras me tengo que comer al día, dependiendo de la literatura, dependiendo del sitio, algunos te van a decir, no, 3 almendras al día, otros 5, otros manejan por puños, y eso está totalmente erróneo. Tenemos que acudir con un nutriólogo para que, dependiendo de nuestros requerimientos, nos dé la cantidad adecuada de almendras, porque sí llega a pasar y sí me ha tocado ver a personas que son amantes de las almendras y se comen hasta un puño de almendras en una sentada, ¿no? Entonces, no, eso sí está totalmente fuera de lugar, amigos. Tenemos que tener mucho cuidado con las almendras. Claro, tienen una fuente de proteína muy importante, son alcalinizantes, proporcionan ácidos grasos esenciales, omega 3 y demás, pero todo tiene un límite.
El chile, bueno, aquí en México consumimos bastante picante, mucho picante. Pudiera ser paradójico, pero el chile es una verdura que puede considerarse alcalina junto con el jengibre, y también que pudiéramos considerar como alcalinizantes todos los jugos vegetales. Todos los jugos vegetales o los jugos verdes se pueden considerar alcalinizantes. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender la mezcla correcta de los alimentos ácidos y alcalinos. Esto va a permitir, ¿por qué es importante esto? Porque este tipo de dietas nos va a permitir optimizar la manera en la que nuestro cuerpo va a comenzar a digerir los alimentos. Pero si le metemos una bomba en el desayuno a tu cuerpo y te tomas 3 tazas de café, 2 panes, tus 2 proteínas animales, ¿no? Huevo, y aparte 3 tortillas, no estamos consumiendo nada alcalino, no estamos metiendo una verdura, una fruta, una proteína vegetal, y entonces sí desayunaste. Aparentemente desayunaste, pero fue un desayuno totalmente ácido. ¿Qué necesitamos? Llevar la neutralidad en nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? 1, identificar los alimentos alcalinos. 2, identificar los alimentos ácidos. De ahí la importancia de que nosotros tenemos que identificarlos, porque podemos llegar a pensar que solamente el puro consumo de verduras nos hace bien, y esto no puede ser, amigos. No hay cabida en esto, y menos con la alimentación. Identifico los alimentos ácidos, identifico los alimentos alcalinos y puedo identificar también los alimentos neutros. ¿Cuál sería un alimento neutro? El agua. El agua se puede considerar como una sustancia totalmente neutra. De ahí que también, como complemento a nuestra dieta, tenemos que consumir el agua sin endulzantes, sin colorantes, sin nada. Obviamente si es con alguna mezcla de algún agua frutal fresca, es válido, pero evitar algún endulzante, sobre todo de estos que están muy de moda, ¿no? Que no tienen calorías. Lo ideal sería o endulzarla con algún tipo de azúcar o con miel, que es lo ideal para nuestro cuerpo. Entonces el agua potable, algunas aguas, por ejemplo, de manantial, como las aguas mineral, que sean totalmente naturales, eso pudiera ayudarnos a identificar los alimentos neutrales para poder combinar adecuadamente estos alimentos. Esta guía que acabamos de dar es para que yo identifique qué es lo que estoy consumiendo a lo largo del día de forma más habitual, ¿no? De una forma más frecuente. Es la tortilla, es la carne, es la proteína animal, bueno, en este caso la carne, o qué es, o estoy consumiendo más verduras, o estoy llevando un buen equilibrio, estoy fumando mucho, el consumo de alcohol no es el adecuado y demás. Esto nos va a ayudar mucho para que tu terapia de lo que sea, en este caso hablamos de la terapia del biomagnetismo porque es la que nos permite recuperar ese pH neutro a través de este campo electromagnético. Pero ¿qué le toca a nuestros usuarios? ¿Qué le toca a los pacientes? ¿Qué me toca a mí como terapeuta? Decirle al paciente o al usuario que tiene que desarrollar un plan de nutrición en conjunto. Si yo estoy capacitado para hacerlo, si soy nutriólogo o si ya estoy preparado en este ámbito, yo le puedo dar una guía nutricional para llevar una dieta alcalina. Pero tampoco se vale que nuestro paciente piense que porque ya le dimos una sesión de acupuntura de imanes y se neutralizó el pH, eso va a ser suficiente. La dieta es uno de los pilares en la efectividad de la terapia de biomagnetismo, porque si el paciente sigue con su dieta totalmente ácida o alcalina, no va a haber una mejoría. Sí la va a haber, pero solamente va a ser temporal. Ok, amigos, bueno, ojalá les haya servido esta información. De verdad espero que hagamos conciencia de lo que comemos, de cómo llevamos a cabo nuestra dieta, de cómo llevamos a cabo, pues sobre todo esta parte consciente de que no solamente las terapias son el pilar de la salud, sino también la dieta, y la dieta le corresponde a cada quien, amigos, ¿ok? Entonces, pues ahí tienen toda la información.
no se despeguen del grupo. Ahí en el grupo les estamos subiendo constantemente bastantes manuales para que ustedes puedan entrar ahí, descargarlos. Hay algunas tablas de alimentos ácidos y alcalinos que tienen a su disposición en el grupo de Conciencia Biomagnética. Mándennos una solicitud o mándenme un mensaje. He recibido bastantes mensajes por vía Messenger preguntándome sobre algunas cuestiones. Mándenme mensajes si tienen dudas, si tienen algún comentario o algún tema que quieran que tratemos, ahí me pueden mandar mensaje. Gracias a toda la gente que nos sintonizó. Puebla, Ciudad de México, Jalapa, Monterrey, Cancún, Jalisco, Sinaloa, Kansas, Tennessee, Montreal, El Salvador, Santiago, Paraguay, a Jessy Carrillo que nos estuvo escuchando, muchos saludos Jessy, a Claudia López Centeno, a Magda Rodríguez, a Guadalupe Navarrete, muchísimas gracias por sintonizar Om Radio, les mandamos muchos saludos. Mensaje de nuestros patrocinadores, Escuela de Magia Mental, dirigida por Alejandro Lavín. Recuerden que Alejandro Lavín va a estar en varias partes, va a estar en Perú, va a regresar a Perú en el mes de abril. También va a tener curso en Buenos Aires, Argentina, aquí en la Ciudad de México, y tiene una nueva fecha para Chile. Para toda la gente de Chile que nos escucha, Alejandro Lavín va a estar por allá en Chile, en Perú, en Ciudad de México. En junio va a estar en Houston, en Los Ángeles y más adelante en Miami, en España, Puerto Vallarta y Querétaro. No se pierdan la programación de sus cursos a través de la página www.omradio.com.mx para que estén al pendiente de todo lo que tiene Escuela de Magia Mental dirigida por Alejandro Lavín. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Espero que se la pasen súper bien. Les mando muchos abrazos, les mando muchísimos saludos desde aquí, desde la cabina de Om Radio. Gracias a Pablo que estuvo en los controles. Nos estamos sintonizando el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en su programa Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete. Que tengan un maravilloso fin de semana, amigos. Nos estamos viendo. Gracias a la gente que nos estuvo viendo por Facebook. Hasta luego.